A mi compañero Triple M le estaban agrupando, pero él ya había avisado que no iba a recibir rally. Pero aún así, yo voy, me reubico con escudo y daño mi escudo para reforzarlo, activando furia y así dando la alarma a los enemigos que yo estoy con furia de batalla y prácticamente no podré poner escudo en caso que ellos me quieran armar. Y eso me estaban comentando ellos. Yo ahí comencé a explorar, así que también te den cuenta que realmente yo tengo furia de batalla si no se dieron ahí, en ese instante. Entonces, esperando todo esto, también quería ver si uno de ellos se había descuidado y se habrá conseguido la información. Pero este primer informe es de un castillo abandonado que está por ahí. No pasó nada, todo tenía esta exploración, no se puede ver nada. Y este, pues, es un full campeón mítico con 153 bendiciones. Lista 12 para arriba. Ya en este instante, ya había salido Rally, Triple M ya se había ido a una esquina, se había colocado escudo y arrastró todas las tropas. Por eso que todas esas líneas están regresando. Incluso recibió un ataque de monstruito. Entonces, al ver que esas tropas iban muy rápido, yo ya sabía que venía nuevamente. Y en este caso, me arma Rally a mí. Yo vengo, también exploro y se deja de ver las tropas. Va con artillería T5 y artillería T4. Una de dos. ¿Es un rally de full artillería o un rally mixto? Cuando es si esos rally mixto es porque va a ir cargado de infantería y entonces el capitán rally es el que pone la artillería. Y después comienza a pedir 15-05 y así. Pero entonces, en ese instante, igual yo iba a defender con la falange de artillería. Si es arco, pues chocamos arco con arco. Aquí ya me están prestando líder para ejecutar y activar mi altar. Y también necesitaba otro líder para tener el 30% de ataque de ejército. ¿Ok? Ahí estamos coordinando para que me den un líder. Mientras tanto, mis talentos de guerra se los coloco. Más adelante coloco el equipo de guerra. Porque todavía falta más. Todavía estamos en tirito de rally. Aquí ya me está ayudando con el líder. Me dio el líder para ejecutar y el líder para tener la prisión. Frank. ¿Ok? Aquí nuevamente exploré. Mira. Y esta vez ya había utilizado un anti-exploración. Le armaron rally a que me prestó líder. Porque tal vez le vieron sin líder y tal vez quieren hacer una maniobra de que no quieren lanzar el rally hasta que le llegue el rally de Frank. Pero bueno, de todos modos ya me habían prestado un segundo líder, así que más adelante voy a liberar el líder de Frank. Me reubiqué en una esquina, preparo el potenciador de ataque de ejército de 50%. En este instante ya veo que Frank está cerca, así que le voy a liberar el líder. Tengo dos, si ve tengo gatita dulce y también el de él. Lo libero y como quiera él ya puede defender tranquilo. Igual yo tengo mi potenciador de 30% de ataque por ese prisionero. Ok, estamos buena distancia. Esto todavía no lo voy a utilizar, pero sí ya voy a colocar el equipo de guerra, colocar las fanes de artillería. Otro dato, mi muralla ya estaba destruida. Antes que armaran rally, ya me habían destruido esa muralla. Así que estaba todo preparado. Faltan 24 segundos para que salga ese rally. 21. Está revisando los refuerzos. Yo había pedido artillería T2, pero Bebecita me envió T4 Mix. Tal vez porque se equivocó. Frank estaba pidiendo Mix T4, así que bueno, no pasa nada. El refuerzo es un extra para mi castillo. A tener bastante tropas, eso es un extra nada más para que yo pierda menos tropas. Mira, ahí salió el rally. Es un rally mixto y ya tengo potenciador de 50% de ataque de ejército. Prácticamente ya estoy solo esperando el rally. Bueno, aquí saqué un poco de tropas. Esta tropa debió ser la que se dieron en el momento que me destruyeron la muralla. Y bueno, ya están acelerando full alfombras. Y en este caso, 2 segundos, ahí fue. Fue estampado, capturado y liberado por un monstruito. Le coloco anti-exploración y el tercer chat. A ver el equipo de guerra.
Ok, este man es full campeón mítico, solo que cambió mano principal y la secundaria con algo más de infantería. Ok, a Frank le falta, en ese instante vamos a revisar por encimita, falange de infantería, yo utilicé falange de arcos. Bueno, más adelante le voy a enseñar ese informe más al detalle, ¿ok? A Fran le falta 28 segundos, así que yo salí y le presté el líder, pero ya tenía como quiera dos. Otro día había salido. De Last King había salido también a prestar el líder. Pero al momento que entramos ya habían cancelado el rally. Como les prometí, le iba a enseñar el informe con más detalle. Vamos a estarlo analizando un poquito. Los rally mixtos se ataca con falange de infantería, está correcto. Yo defendí con una falange de artillería, pero cuando defiendo con una falange de artillería, es preciso que yo destruya la muralla para que los escuadrones de tropas no se desordenen. Es por eso que también tenía que tener esa muralla abajo. Me hizo 2.7 millones de bajas, cantidad aceptable para mis porcentajes que más adelante se lo voy a enseñar. Y también estos porcentajes de daño prácticamente se me activa Bestia de la Nieve. Bestia de la Nieve actúa como un escudo, ¿ok? Lo mostrito está bien enfocado a la rally de infantería, ya que ese rally fue bien cargado de infantería. 1.3 millones de infantería y 500k de arcos y caballería. Nada mal. Aquí parece que otro más envió artillería, ya lo estaremos mirando, porque en sí esto piden 1505. Mira, dos héroes de 11k y después dos héroes de infantería de paga. Jade y bueno, dos monstruitos de infantería. Si ve, piden 1505. Pues sí, está aceptable. Uno de aquí debió enviar artillería y sí, aquí estaba artillería. Estos son mis héroes, monstruitos y mi composición de tropa. Composición de tropa de 3 millones de KT4 y 15 millones de KT2. Esta es la composición que maneja mi castillo trampa número 5. Este video de la batalla, Pyrис le da más potencia a Rasgo, Reina de la Nieve y Cuervo Negro. Actúan y hacen daño. Mira, bajó bastante tropas y yo tenía 100%. Por eso se activó todos los monstruitos del enemigo. Aquí se me activó Magus cuando ya bajé el 10% de mis tropas. Me da un 60% de PS y de ataque. Nada mal también para resistir un poco más los arcos. Y también le quiero enseñar que una vez que el enemigo baja 950.000 de tropas, se me activa Bestia de la Nieve. Y ya con eso ya no voy a recibir daño. Y justamente toda la infantería del enemigo también cayó, y solo quedó la caballería, se cayó fácil y después la artillería. Al final quedaron 2000 de asedio, que es muy fácil, solo con un disparo se destruye. Entonces fue capturado y liberado. Victoria total, pero en caso que se hubiera liberado un soldado, pues me hubiera quemado. Ok, esta es la distribución de poder y tenemos acá mi porcentaje. Me gustaría llegar a unos 500 primero y después llegar a unos 550%. Este ya es con furia de batalla y estos son mis porcentajes de ejército. También otro dato son los PS. Pero bueno, esto sería todo el video. Espero que te haya gustado y nos vemos para la próxima.